un encuentro muy primaveral, no porque queramos como cambiar las estaciones, que ya bastante están, sino por, por agradecer todos los frutos que van a venir y hacerlo también así como con un tono musical, que va a ser el que tenga el encuentro. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a nuestro Primavera Sound. Seguro que estáis deseando este fin de semana disfrutar de un festival lleno de sorpresas y de alegrías. Y nada, comentaros que, como decía David, pues en algunos sitios creo que tenemos nieve, lluvia, viento, pero aún así la primavera se acerca y la primavera es un momento de alegría, es un momento de esperanza. Y pues bueno, eso es lo que vamos a intentar transmitir durante este fin de semana con nuestro Primavera Sound, que por supuesto va a empezar con música. Bueno, pues esperamos que esta canción ya nos haya dado ganas de bailar en este festival. Y bueno, vamos a recordar rápidamente el programa que tenemos de espacios y esperamos que estéis todos y todas a gusto, con ganas de participar. Son espacios que los vamos a ir construyendo entre todas y todos, así que toda la gente buena, como decía Rosalén, toda la gente buena que nos juntamos hoy, vamos a participar el sábado y el domingo de dos espacios. Hoy sábado tenemos la mañana con primero una dinámica que le hemos llamado Ciclonautas, donde vamos a estar hablando de ciclo de voluntariado y vamos a compartir. Tendremos un momento de descanso también, ya os ajustaremos la hora, sobre las 12:15, así un momentito de descanso. Y luego pasaremos a conectar con la mesa redonda de feminismos en plural, a las 12:30, que sabéis que es una mesa redonda que va a tener lugar ahí en Madrid, en la sede Maldonado, y nos conectaremos a ver la mesa. Y el domingo, rápidamente, pues tendremos un inicio que hemos llamado Gafas Violeta. A las 11, un espacio, Los Planetas, que tratará de cooperación internacional. También un descansito, como no, para estirar las piernas y descansar de la pantalla. Y a las 12:30, pues próximos conciertos que se vienen de aquí a final de curso. Así que, bueno, pues esperamos eso, que participemos todas y todos, porque este es un espacio que tenemos, es nuestro festival, y así que con toda la energía vamos a iniciar nuestro programa. Vamos a iniciar con el primer espacio, que se llama Ciclonautas. No sé si, perdonar, compañeros y compañeras, había una canción antes de Ciclonautas, ¿no, verdad? Sí, pero bueno, pasa si quieres, como acabamos de ponerlo. Ah, lo que quieras, lo que quieras. ¿Os apetece otra canción? O mira, vamos a hacer una cosa. Comento un poco la introducción de este espacio y luego ponemos una canción y ya pasaremos al trabajo. Este espacio de Ciclonautas, lo que vamos a hacer es retomar nuestro ciclo de voluntariado. Sabéis todas que nuestro ciclo de voluntariado es ese proceso que tenemos justamente para cuidar lo más valioso que tenemos, que somos pues todos nuestros grupos de voluntariado que sostienen la misión de Entre Culturas en tantísimas ciudades, ¿no? Entonces, este ciclo de voluntariado es nuestro proceso para lo que decía, para cuidar, ¿no? Desde que una persona entra, toda la parte de que necesitamos formarnos en distintas temáticas de nuestro trabajo. Luego también tenemos un acompañamiento, Entonces, sin dar más pistas, os propongo ahora un pequeño concurso por el chat de esta conexión, y a ver quién pone de manera rápida las fases de ese ciclo de voluntariado, que como sabéis tenemos en un site de Google, que en nuestras delegaciones, las personas que llevan formación y voluntariado trabajan con esas fases del ciclo de voluntariado a través de esa web, de ese site. No sé si os animáis a alguien por el chat o por lo menos a nombrar qué fases tiene ese ciclo de voluntariado. Por ahí ya veo que hay gente que va escribiendo. De los que estáis conectados y conectadas,
si conocéis alguna de las fases de nuestro ciclo de voluntariado, qué pasa cuando una persona desde que conoce Entre Culturas entra a un grupo de nuestras delegaciones, qué pasa mientras está en el grupo. Muy bien, pues por ahí tenemos a Madi que nos está indicando en el chat, ¿lo veis? Las distintas fases. A ver, es que no veo bien todos los mensajes. Vale, tenemos, a ver, habéis puesto primera fase sería la... ¿Alguien quiere abrir micro y decirlo? ¿Cuál sería la primera fase? Venga, así empezamos todos a participar un poquillo. Acogida. No es Vale, convocatoria. antes de Es la acogida. convocatoria, ¿no? Convocatoria. Eso. Pero se llama convocatoria de otra forma. Se llama convocatoria, ¿no? Vale, perfecto. Sí. Yo he puesto convocatoria, pero no recordaba Exacto. si era eso o no. Hay gente que lo llama pesca milagrosa, pero Sí, generalmente es exacto. convocatoria. Sí. Vende tu alma, pero eso no lo Vende decimos tu alma, antes, cuando ya recluta, firmas. se puede llamar de muchas maneras. La primera convocatoria, claro que sí, convocamos para darnos a conocer, para ver qué personas pueden estar interesadas. La segunda, después de la convocatoria, la segunda, María Jesús. ¿Me escucháis? Sí. Sí. te Oye, escuchamos. ¿podríais pasarme al correo electrónico para entrar, que estoy con el teléfono y no veo nada? Ah, vale. Ahora No sé si- mismo te lo paso, María Jesús. Gracias. Vale, genial. Gracias, Leti. Muy bien, pues después de convocatoria viene la... Acogida. Venga, abriendo Acogida. micros, muy bien, vamos. La acogida, por supuesto, acogemos a las personas que se acercan al grupo y tras la acogida, pues El esperamos seguimiento. que venga la formación. incorporación y ya, exacto, la formación. Como nos vamos formando, sabéis que hay propuestas distintas formaciones para que las vayamos implementando según pues vamos conociendo también la organización y vamos conociendo las temáticas, las causas, etc. Muy bien, nos estamos formando, estamos dentro del grupo y tenemos la fase de Acompañamiento. de acompañamiento, gracias también a muchísimo voluntariado que apoya la labor de acompañamiento tan importante para que todas las personas nos sintamos parte de este maravilloso grupo Entre Culturas. Y además del acompañamiento que debe mantenerse en toda nuestra vida como voluntarios y voluntarias dentro de esta organización, pues bueno, a veces cuando las personas salen del grupo de voluntariado, tenemos una fase que se llama desvinculación. Desvinculación. Desvinculación, exacto, que esa fase es una fase importantísima y bueno, vamos a tener ahora ocasión de charlar acerca de las fases, pero comentaros que igual de importante es hacer una buena convocatoria y una buena acogida como una buena desvinculación, ¿no? Y por supuesto un buen proceso de formación y acompañamiento. Así que todas esas fases del ciclo de voluntariado sabéis que tenemos una web donde tenemos todos los recursos, todos los materiales para que cuidemos cada una de estas fases y se desarrollen para que el grupo funcione de maravilla y que todas las personas nos sintamos parte, que al final es de lo que se trata, ¿no? De que todas y todos los que estamos en los grupos de las delegaciones somos la misión de Entre Culturas y somos parte de la entidad. Entonces, no sé si se oye un poco de eco, no sé si algún micro estaba abierto. María Jesús, ¿tenías el micro abierto? ¿Puede ser? Ah, vale. Pues gracias. Para seguir ahondando en este tema del ciclo de voluntariado, de los que estáis aquí, no sé cuántos estabais también en el encuentro anterior de delegaciones en noviembre, tuvimos un espacio súper interesante para revisar los recursos y un poco la orientación de cada una de estas fases del ciclo de voluntariado, ¿no? Y las delegaciones que estábamos presentes elegimos o priorizamos en qué fase queríamos poner más intensidad durante este curso. Entonces fue un trabajo muy interesante. Luego después de ese trabajo, pues responsables de formación y voluntariado previamente a esta conexión han realizado un trabajo de rellenar una ficha para explicar un poco
la situación en las delegaciones, ¿no? En cada delegación, dónde se está poniendo la fuerza, algunas dificultades, cuál es la situación. Y bueno, pues con toda esa información entre el encuentro de noviembre y la información previa que hemos recopilado, ahora os vamos a proponer una dinámica de grupos para compartir entre las que estamos ahora mismo conectadas, ¿no? Y compartir cada persona desde su labor en la delegación, no solo en formación y voluntariado, sino en otras cuestiones, y cada persona desde su lugar, pues compartir acerca de cómo vemos estas fases, cómo vemos la delegación en relación a las convocatorias, la acogida, la formación, el acompañamiento, etcétera. Entonces, ahora yo sí que para volver a animar este festival, si queréis, María, que la tenemos aquí administrando la conexión, podemos ver una canción y tras la canción haremos una división de grupos y dentro de cada grupo habrá una persona para moderar y va a ser un rato muy de compartir, muy de que nos podamos contar realmente la situación en las delegaciones y qué estamos priorizando y dónde encontramos pues, que necesitamos más apoyo o dónde van las cosas bien y contamos los éxitos también, ¿de acuerdo? Así que adelante, si queréis, ahora sí que tenemos un ratito para poner en común aquí en plenario. Sobre todo las principales ideas, lo que queráis resaltar, señalar, lo que veis importante eh, para compartir entre todos y todas ahora mismo. Entonces lo podemos hacer por el orden de los grupos y ya, ¿no? Ahí espera, es que estoy viendo la pantalla de Ciclonautas y no os veo las caras, un momento. Vale. ¿Os parece si compartimos por orden, ¿no? Estábamos 3 grupos al final, grupo 1, grupo 2 y grupo 3. No sé si habéis comentado dentro del grupo alguna persona ahora para compartir ideas principales. Grupo 1. Los que estabais en grupo 1, si queréis comenzar. Bueno, yo tomé nota y puedo explicaros un poquitín lo que hablamos, ¿no? Genial, gracias. Creo que los problemas son parecidos en todas las delegaciones, ¿no? Y el último problema del que hablamos fue de la incorporación de la gente joven a los grupos de voluntariado. Luego, otra cosa que se comentó que es muy importante es los abandonos que pueden producirse porque la gente quiere más un trabajo real, un trabajo que no sea solamente de diseñar, de pensar, de colaborar, sino un trabajo de compartir con las personas que más necesitan de ellos, ¿no? De todas formas, Gerardo ha dicho que es muy importante el asignar tareas. Bueno, pues nosotros en Oviedo, cuando se incorpora la gente después de la formación inicial, a todos les damos una tarea conforme a su disponibilidad y conforme a sus capacidades en lo que estén formados. Les preguntamos dentro, porque siempre las buscamos dentro de las 5 causas justas. Es decir, ¿tú en qué quieres colaborar? Y a partir de aquí, pues les damos la colaboración, ¿no? Después otra cosa que se habló muy, muy interesante, que yo ya la he oído muchas veces, que es el Café de Valencia, y en la que se nos explicó que la convocatoria va vinculada al centro Arrupe y a los canales que tienen, a los colaboradores que existen, y que la propuesta sale de las reuniones que tiene la gente una vez al mes, ¿no? Se habló por 2 veces del tema Volpa, que creo que es muy interesante, en Valencia porque fue a dar una charla y Gerardo habló que es muy importante la formación en el sentido de cómo la lleva Volpa, la formación va unida a la acción, ¿no? Y después, bueno, la cantidad de gente que se va entrevistando, después quienes quedan, que precisamente va quedando poca gente de la que se entrevista para voluntario, por lo que decíamos antes, ¿no? Por las dificultades que tenemos. Y bueno, creo que después hablaron de Valladolid,
de la necesidad para mantener la cohesión de que exista un retiro a lo largo del año, iniciar la reunión con una oración. Y yo tengo que decir que nosotros en Asturias iniciamos la reunión siempre, siempre, siempre con un vídeo de 2, 3, 4 minutos que esté relacionado con alguna de las causas justas que tenemos y que eso nos ayude a pensar y estimular para continuar la reunión. Y yo creo, no sé si alguno tiene algo más que decir, pero creo que es lo más importante que hemos escuchado, ¿no? Hablamos de todas las delegaciones y bueno, ha dicho Maricruz una cosa muy interesante, que ahora que no tienen delegado, parece ser que la gente participa mucho más que cuando hay delegado, que a lo mejor es que el delegado constriñe la participación de la gente. Pues no lo sé, no lo sé. En Asturias la verdad es que la gente que tenemos colabora muchísimo en la acción a la que va unido su trabajo, su voluntariado y su dedicación, ¿no? Y que lo tenemos muy claro eso. Cada uno tiene que hacer su trabajo y lo hace. Si necesita ayuda la pide, pero realmente su acción la desempeña tal como esperamos, ¿no? No sé si alguno quiere añadir algo más, que se me haya pasado algo. Yo ahí solo quería comentar una cosa o sea, como un además, por así decirlo, ¿no? O como que algo que es cierto, esto que comentabas, María Jesús, al principio, ¿no? De la sensación o percepción que tenemos de lo que busca la gente, ¿no? De que la gente a veces busca un voluntariado más directo. Y yo solo os cuento como una impresión personal, ¿no? Que a veces tengo la sensación como que casi nos disculpamos a la hora de invitar a la gente a que sea voluntaria, ¿no? Y viene alguien con buena voluntad y viene alguien con ganas y decimos, bueno, pero nosotros no tenemos contacto directo, nosotros no somos, casi como que invitándoles a que no, y digo, con todo lo que sí, o sea, yo veo todas las caras y todo lo que hacéis en el grupo, como decíais, nos ha faltado tiempo de, o sea, decir, somos un puente que está construyendo cotidianamente ciudadanía, que está construyendo derechos, que está vinculando personas, me parece apasionante. Me parece apasionante, no me parece un trabajo burocrático ni una tarea periférica, me parece que de un contacto directo con personas en exclusión, de contagiar esa solidaridad y hacerlo como lo hacéis. Entonces, bueno, creo que a veces en los ámbitos de ciclo, ¿no? De convocatoria, tal, yo digo, tenemos que encontrar todo lo que sí somos y lo que sí encarnáis, ¿no? Que yo creo que y dar vida a eso es un poco así como lo que me latía. Vale, pues pasamos al grupo 2. Bueno, al final no sé si alguien ha dicho voy a hablar yo. Gracias, Marisa. Vale. A ver, voy a estructurar un poco por las fases, porque la conversación ha ido un poco así compartiendo como hacemos en las delegaciones y demás, pero para compartir. Sobre la fase de convocatoria hemos hablado que estamos un poco restringidos al ámbito ignaciano, ¿no? Pero que en algún sitio funciona bastante el contacto con la Facultad de Educación, que es un ámbito de colaboración muy válido, ¿no? Y algún colegio mayor también, que es otro ámbito más amplio. El único tema es que los jóvenes pues se enganchan un corto tiempo mientras están estudiando y luego pues, por circunstancias, claro, se tienen que desvincular, pero bueno, que son ámbitos a trabajar en cuanto a la convocatoria que pueden estar bien. En la acogida proponíamos el tener una guía de la delegación o de entre culturas para los voluntarios que se incorporen, que les dé un poco la idea de cómo es la estructura, cuál es el plan estratégico, las causas, o sea, un poco de introducción a entre culturas que se puedan leer. Si bien es cierto que a algunas personas esto les puede un poco echar para atrás,
depende de la gente, como la veamos, ¿no? Del perfil. Si es gente joven que a lo mejor los papeles le van menos, pues a lo mejor esto no es motivador, pero para otras personas que necesitamos más estructura o lo que sea, puede ser muy de ayuda. Entonces sería elaborar una guía, pero con criterio luego a la hora de darla. Motiva mucho en la acogida o engancha mucho los encuentros, ¿no? Entonces, los encuentros, participar en algún encuentro anual o lo que sea, esto en las fases de inicio pues son muy motivadores. Y luego también engancha el tener una tarea, como decíais, ¿no? Algo concreto que hacer, porque si no, de reunión en reunión al final te acabas desmotivando si no tienes al principio sobre todo, ¿no? Luego, en cuanto a la formación, hemos comentado que han funcionado bien algunas propuestas de formación conjunta en la delegación, bien sea por Zoom o bien sea presencial, pero hacer, yo que sé, el curso Fronteras conjunto o alguna formación específica de género, de lo que sea, ¿no? Hacerla en modo grupo. Aparte que luego siempre está la escuela, ¿no? Pero bueno, eso ya la formación. Hacer un poco de seguimiento de la formación de los voluntarios, las personas que lleven el voluntariado, ¿no? Que eso también, no lo hemos dicho, pero lo hemos dado por hecho, que haya una persona que se encargue específicamente del tema voluntariado, que eso creo que eso se daba por hecho. En cuanto al acompañamiento, hemos hablado que funciona muy bien hacer actividades lúdicas conjuntas. Pues algún encuentro, jornada de comida en una bodega o de tarde de merienda de cumpleaños, yo qué sé, o incluso asistir a una peli y luego comentarla, ¿no? Una película interesante, alguna charla que puede estar en torno a los temas que trabajamos y luego irnos a tomar una cerveza y comentarlo. Otra cosa que también funciona es una jornada a principio de curso, de compartir el día y planificar el curso, donde da espacio a poder compartir o saber de los otros, a poder conocernos un poco más, a crear equipo, etcétera. Y en el acompañamiento fundamental tener una ficha de seguimiento, ¿no? Pues qué cursos de formación se han hecho, qué actividades han ido desarrollando o en qué equipos se ha movido el voluntario, de manera que si cambia la persona que lleve el tema de recursos humanos, pues quede constancia para el siguiente. Y de la desvinculación no hemos hablado apenas, más que la gente deja de venir y hay un poco pues que a veces no hay una despedida oficial, ¿no? Y no hemos comentado mucho más. Si alguien de mi grupo quiere aportar algo más. Sí, Bueno, hemos comentado que también en el acompañamiento del equipo, es que hemos hablado más también del equipo, no de las personas solas, sino que el equipo pues que tenga una fecha, o sea, un plan de reuniones más o menos fijado, ¿no? Cada 3 semanas, que una semana nos parece demasiado, o sea, que quema, pero cada 2, 3 semanas que se sepa los jueves alternos o cada 3 semanas el tercer miércoles de mes, bueno, una fecha pautada, que eso ayuda mucho. Y también el tener un orden del día y luego un acta, ¿no? Que se comparta para los que no han podido venir. Eso también lo hemos comentado. Vale, ¿algún comentario, duda, pregunta que queráis hacer a las conclusiones del grupo 2? Bueno, yo decir que nosotros en Asturias tenemos las fechas fijadas en la primera reunión de curso, en la que pasamos un cuestionario para ver cómo están, cómo han pasado el verano, la vinculación que han tenido también con Entre Culturas. En esa ficha nosotros ya proponemos un calendario para todo el año y además las actividades que vamos a realizar en cada uno de los meses del año. Y deciros que también nosotros tenemos siempre orden del día y acta. Keegan sabe que recibe las actas de todas las reuniones que tenemos, que a veces son más de una al mes,
Entonces eso lo llevábamos a rajatabla porque nos parece que es fundamental. Sino, no solamente por el que no vino, sino también por saber qué hemos hecho a lo largo de todo el año. Porque después, al final de año, también tenemos una reunión para ver cómo ha ido el año, qué les ha parecido, qué dificultades hemos tenido, cómo se han encontrado y también tenemos actividades lúdicas. ¿Eh? O sea que nos reunimos con Galicia, que será el 11 de mayo si Dios quiere, y es una actividad formativa, reflexiva y lúdica. En Navidades hemos tenido una comida y después, bueno, si salimos con tiempo de la reunión solemos ir a tomar una cerveza juntos. Pero también tenemos que decir que nosotros en Asturias somos 14 personas y nos conocemos de siempre. Entonces, como nos conocemos de siempre, es fácil eso. Es más difícil cuando, bueno, este año se incorporó un chico que viene de Argentina, que no conocemos, pero que se ha integrado muy bien. O sea, que bien, nosotros pensamos que, claro, construir entre culturas significa también tener una convivencia entre nosotros y una convivencia positiva, porque si no, no hacemos nada. Si nos reunimos solo para, ahora tenemos que hacer esto, ahora tenemos... No, no, no. Pensamos que la convivencia es fundamental y eso indiscutiblemente lo hacemos siempre. De la misma forma que no tenemos ficha de seguimiento, porque todo queda recogido en las actas, y no tenemos ficha de seguimiento porque nos parece que cuando una persona necesita ayuda se la damos, y porque realmente los acompañamos o nos acompañamos a través de todo el ciclo. Sí, yo creo que escuchándonos los distintos grupos, todo lo que vamos desgranando, ¿no? De las conversaciones, fácilmente podremos localizar enseguida qué punto realmente tenemos en común, ¿no? Y estamos enfocando de la misma manera o qué cosas pues podemos enriquecernos con opiniones diferentes, ¿no? Así que por lo que estamos viendo, hay muchos puntos clave en lo que, bueno, que estamos con el mismo planteamiento, ¿no? O lo estamos enfocando de la misma manera. El grupo 3 nos queda por compartir. Perdón, no encontraba el micrófono. Vale, en el grupo 3 hemos hablado de las distintas fases y hemos visto que en la convocatoria es donde teníamos más carencias, que necesitábamos más una estrategia que fuera más estructurada, también poner la mirada en los colegios, en las universidades y luego alguna cosa que también se ha comentado en algún otro grupo, lo de buscar propuestas concretas para los que llegan. Yo creo que, David, algunas de las cosas que has dicho ahora son inspiradoras, ¿no? Esto de transmitir y comunicar lo que nosotros encarnamos las personas. Después, en el tema de acompañamiento, comentábamos que nos resulta más fácil porque al final es un tema interno, de convivencia, de trabajar, de estar los unos por los otros y esto nos resultaba más fácil. Y por último, el tema de formación, que es donde parecía que todas las delegaciones estamos incidiendo y trabajando más. La importancia de tener una persona que se dedique de una manera explícita para poder hacer esta insistencia, organización y después hablábamos en este punto de la formación, también crear una estrategia para que haya una implicación y un compromiso más sistemático por parte del equipo. Decíamos que entendíamos que era bueno que todos los miembros de la delegación conocieran este ciclo del voluntariado para que también de alguna manera se hagan corresponsables y ellos mismos se hagan convocantes de nuevas convocatorias. No sé si alguien del equipo quiere añadir algo. Yo creo que lo has hecho perfecto, María. Por eso no estamos añadiendo nada, porque es que lo has hecho estupendamente. Digo lo mismo, María.
Lo bueno breve, 2 veces bueno. Vale, no sé si algún compañero quiere recoger algo en especial o... Bueno, yo. Bueno, Didi, ya que se ha hablado poco de desvinculación, sí. bueno, nosotros constatamos que en la mayoría de los casos la gente deja de venir y se acabó, sin una despedida, sin nada, sin una motivación. Tampoco es habitual que cuando alguien falta 2, 3 veces en una reunión, pues se ve que no, bueno, que no viene, pues el que alguien le llame, le pregunte, pues qué pasa, tiene qué problemas, o sea, ese contacto yo creo que está faltando para cuando alguien pues está desanimado y podría ser igual una forma de evitar esa desvinculación. Y después nosotros en Valladolid tenemos un WhatsApp, además del de la delegación, un WhatsApp aparte de las personas, digamos, que están, bueno, pues un poco vinculadas entre culturas y ahí suelen estar también estas personas que han sido voluntarias que ya no lo son, pues para informarles de las distintas actividades y, bueno, tenerles más o menos al, al corriente y que no se desvinculen del todo. Fenomenal, gracias Antonio. Y bueno, muchísimas gracias a todos los ciclonautas de este ratito. Yo creo que han salido un montón de cuestiones que también pasaremos en el acta de este encuentro y que podremos seguir conversando, pero sí que muchísimas gracias por la participación y por este rato tan rico de intercambiar. Oye, yo quería decir una cosa que a lo mejor sirve Sí, para otras delegaciones. Nosotros, aparte del WhatsApp general que tenemos del grupo de voluntarios, como estamos trabajando por causas, cada una de las causas o la actividad que va haciendo tiene un grupo específico para ellos, para evitar, se nos informa, pero así evitamos coleccionar o tener muchísima información, demasiada información que nos pueda perder. Nosotros lo hemos hecho este año por primera vez y pensamos que funciona realmente bien. qué bien. Vale, sí, como ideas sobre cómo vamos manejando la información, ¿no? Perfecto. Gracias, María Jesús. Y nada, ahora, compañeras y compañeros, vamos a descansar un poquito y entraremos en la segunda parte de la mañana, que tenemos la mesa redonda de feminismos en plural. Entonces, ¿a qué hora, compañeras, Sí, volvemos? bueno, para este ratito de descanso hemos pensado que podríamos, bueno, pues como luego tenemos lo de feminismos en plural, bueno, pues os proponemos que busquéis por casa algún elemento, algo morado que os represente a vosotras o que represente la igualdad y que volvamos en el descanso pues con eso moradito, pues para ir entrando en ambiente para luego el ratito de feminismos en plural. Ay, ya os veo con esos elementos morados. Nada, bueno, deciros que ahora vamos a pasar al espacio de feminismos en plural, que va a ser una mesa redonda. Nos vamos a conectar con Maldonado y probablemente haya más personas que se conecten a este espacio de forma online. Va a ser tipo mesa redonda y deciros que después de cuando acabe este espacio, que será más o menos sobre las 2, pues ya no nos volveremos a juntar, sino ya nos vemos mañana, ¿vale? En la mesa redonda vamos a estar con 3 personas invitadas. Es un espacio organizado que se comparte con el curso de fronteras, organizado por la delegación de Madrid. Y estará Leticia Hernández, que es periodista, que ahora nos la presentarán. Andrea Pilar, experta en feminismo decolonial. Y Laura Lora, que es compañera
y responsable de la comunicación de la campaña de la luz de las niñas. Entonces, bueno, eso, vamos a intentar ponernos todos en modo orador, que yo creo que así lo veremos mejor. Y ya nos veremos mañana. Mañana haremos recogida del día de hoy y seguiremos con el festival de primavera. Para favorecer que las contextualicéis, ¿no? Tenemos aquí a Leticia en el centro, que es nahuatl, nacida en la comunidad de Tenantitla, Veracruz, México, traductora de dicho idioma. Es una macrolengua yucatecá que se habla principalmente en México y Centroamérica. Es una comunicadora, locutora y productora. Participa en programas dirigidos a mujeres de comunidades indígenas y campesinas. Lleva talleres en comunidades que están en defensa del territorio. Acompaña a mujeres que viven diferentes tipos de violencia y lo dejo ahí porque ya va a explayarse ya en un momento. Andrea, hija mestiza de la interculturalidad de Aveyala, la tierra viva. Feminismo descolonial. Se ha hecho mujer entre resistencias, debates, sincretismos, música y danza. Antes nos comentaba que hasta los tambores. Consciente de las heridas coloniales y su lógica de depredación de la vida. Enfoca su hacer a la defensa del buen vivir y el bienestar colectivo. Tenemos también a Laura, compañera de Entre Culturas, experta en comunicación, formada como periodista, especializada en la cooperación internacional. Hoy va a darnos su enfoque en este tema de derechos de la infancia y género. Es responsable de la publicación de la campaña de la luz de las niñas, que imagino que a vosotros os puede o no sonar, pero nos lo va a explicar también en unos momentos. Entonces, la propuesta para la sesión de hoy, que ya vamos un poquito tarde, pero vamos a ver cómo enmendamos eso. Empezaremos con una introducción de a qué le dedica su valioso tiempo Leticia. Luego le daremos pie a Laura para que nos dé pinceladas sobre lo que va a la campaña La Luz de las Niñas. Se presentará un poquito nuestra compañera Andrea y luego daremos pie a una mesa redonda. Mesa redonda donde os animo a participar, a preguntar, a cuestionaros, a formar parte de un diálogo, de cruzar fronteras, de ser generosas, de aceptar las opiniones de las demás y de aprender y seguir enriqueciendo nuestra comprensión de lo que viene siendo el feminismo, ¿no? Luego, si es que da tiempo, tenemos a nuestro compañero Javier, que tiene una propuesta, una dinámica para cerrar ya del todo la sesión de hoy. Pues nada, es un espacio nuestro, disfrutémoslo, participad y gracias por venir. Voy a proponer yo la primera pregunta, la pregunta 0, pero de ahí en adelante, por favor, levantad la mano, sugerid preguntas, plantead dudas y poquito a poco iremos dialogando sobre el tema. No voy a plantear la pregunta 0, primero a la Leticia. Leticia, muchísimas gracias por venir. Te dejamos aquí tu espacio para que te explayes y nos cuentes un poquito de lo que haces. Bueno, primero muchas gracias. Me dicen si se escucha, está allá. Ayer estoy acostumbrada a que hablo bajo, pero yo sé que el micrófono en Radio Guaya que llegue a miles de mujeres. Pues gracias por este espacio. No pensé que iba a estar muchas personas y eso pues anima a platicar sobre lo que hacemos. Yo vivo en la Sierra Norte de Veracruz, es un estado de México. Y en estos días pues he estado compartiendo sobre la importancia de medios de comunicación, pero también desde la parte femenina, principalmente, yo soy de una comunidad y bueno, trabajo con mujeres de comunidades. Hago comunicación, hago periodismo, hago locución y bueno, también esto que ya lo decía Rocío, acompaño también a mujeres, porque pues compartimos el dolor y la resistencia de manera diaria. Y además porque, bueno, estamos situados en una zona originaria en México de las 68 lenguas, 69 lenguas que existen en México, bueno, acompañamos una parte. Y lo que hacemos en este medio de comunicación, y principalmente lo que me toca,
yo tengo un programa que se llama Con Olor a Café. Es en la mañana, que acompaña principalmente a mujeres en sus espacios de trabajo, del hogar y bueno, también en muchos otros espacios. Y aparte pues de acompañar mediante música, saludos, también informamos y acompañamos. Para nosotras, digamos, en Radio Guaya principalmente en lo personal, Radio Guaya, La Voz Campesina, ha sido mi escuela porque es quien me ha ido formando de qué manera puedo acompañar a comunidades originarias, ¿no? Entonces, yo por acá, bueno, no se ve, pero bueno, traía unas imágenes un poco como para mostrar por qué nace este trabajo que realizo con las mujeres. Yo creo que también aquí en Europa y los que alguna vez han salido del país, en Latinoamérica, han visto que hay muchísima cultura, ¿no? Hay muchísima riqueza y nos encanta la gastronomía, pero también nos ha tocado mirar pues el dolor que viven. Bueno, pues en México también hay cosas bonitas, pero también hay cosas en las que las mujeres pues lastiman. Y yo proviniendo de una comunidad, pues principalmente me ha tocado vivir de niña y ahora escuchar a las mujeres. Y que claro, lo que pasa allá, también ya platicando con mujeres de algunas otras zonas, compartimos. Ayer que me tocó estar en la manifestación, pues digo, tienen un lema valioso. En México también tenemos un lema valioso cuando exigimos el derecho de las mujeres. Entonces yo en la radio informo en español, también en las lenguas originarias. Nos ha tocado recibir diferentes tipos de violencias que viven las mujeres, de violencias comunitarias, violencias institucionales, pero también desde la parte del despojo de territorio. Nosotras empezamos a resistir, decimos en las comunidades originarias, porque de manera diaria nos ha tocado mirar este despojo de territorio de empresas, de megaempresas extranjeras o nacionales, y quienes afecta principalmente son las comunidades originarias y también las mujeres, porque allá las mujeres trabajan en la tierra para sembrar el maíz, que es nuestro principal alimento. Entonces, si no se trabaja, no hay alimento para la comunidad y no hay alimento para la ciudad, porque el alimento pues llega, digo, más bien nace en la comunidad para que la ciudad tenga pues que comer, ¿no? Y por eso hacemos comunicación, damos espacio a las mujeres. Desde el espacio que me toca es dar información, pero también atender a las mujeres que nos llaman en diferentes estados. Donde estamos es en un estado, pero Radio Guaya llega en 5 estados de México, y aparte muchas mujeres que nos escuchan migrantes, que están en Estados Unidos, que están en Canadá, saben que México es el paso, y muchos de las mujeres o hombres migrantes que nos escuchan en Canadá y en Estados Unidos son de esa zona, de México, que salieron, se fueron, llevan 20 años, 30 años en Estados Unidos, ¿no? Entonces Radio Guaya para nosotros es muy importante porque es un medio entre los migrantes mujeres, hombres y sus comunidades, porque muchas de las comunidades que nos escuchan no hay señal telefónica, no es tan sencillo. Entonces la radio sigue haciendo este papel. Por ejemplo, nos pasa mucho cuando hablamos de diferentes tipos de violencia y de despojo, siempre hay alguien que nos marca de otro estado, ¿no? Contándonos sus experiencias y nos preguntan, oigan, ¿cómo me acompañas? ¿Cómo me asesoras? O sea, ¿qué puedo hacer, no? Entonces, Radio Guaya sigue siendo un medio muy importante porque muchas comunidades que nos acompañan no hay señal celular. Y donde estamos situados, muchas veces se va la luz, una semana, 2 días, 3 días. Entonces la radio, o sea, sigue siendo importante para informar, para acompañar en estos procesos de lucha y de resistencia. Y para mí ha sido muy importante justamente estar aquí, en estos espacios, porque muchos de estos dolores no compartimos. Aunque ciertamente las comunidades son las que más sufren, pero hay muchas cosas que compartimos. En estos días les he estado preguntando, y que también yo quisiera preguntarles, ¿qué cambios famosos ambientales creen que pasa aquí, que también pasa en Latinoamérica o también en otros continentes?
Yo no sé si aquí en España o en los lugares donde vienen ustedes, en sus zonas o en sus calles, en sus colonias, digamos, ha habido algunos problemas socioambientales y que ha cambiado. Por ejemplo, en México, de repente, jóvenes como yo, no recordamos esos crisis socioambientales que les ha tocado vivir a nuestras mamás, nuestras abuelas, nuestros abuelos. Pero yo ahora veo la gran diversidad de edades, seguramente también hay de muchas carreras. Hay mujeres mamás aquí, hay mujeres que no son mamás, hay hombres que no son padres y algunos sí son padres. Seguramente han visto estos cambios, ¿no? Y bueno, yo quisiera dejar eso por ahí, ¿qué cambios han visto? Que se comparte estos problemas socioambientales o de género en otras partes del mundo. Y pues eso, yo digo, solo las imágenes era un poco para contextualizar el por qué nuestra lucha en las propias comunidades nace para defender nuestro territorio. Y yo creo que también la idea, en un ratito ir platicando qué conexión existe entre nosotras las mujeres y la naturaleza, ¿no? ¿Por qué defendemos nuestra casa? ¿Por qué defendemos nuestra casa común, que es nuestro territorio? Nosotros allá decimos, defendemos el buen vivir, pero al ratito lo platicamos más porque no quisiera yo estar hablando, que también sería bueno pues escucharles a ustedes. Eso es como un inicio de lo que haremos allá. Espero no haberme largado. Bueno, esta es una de las, este es el buen vivir un poco. Para nosotros es el buen vivir, la defensa del territorio. Y bueno, hay otras imágenes, otra imagen nada más, bueno, esta no, esta no, pero hay otra, la segunda, pues para poner en contexto esta lucha y la resistencia y que defendemos el territorio para todos y para todas, que no siempre son las comunidades. Bueno, esta primera imagen es digamos, donde explicamos de tantos problemas que existen en Latinoamérica, principalmente en comunidades originarias. Y, bueno, ¿no? Los problemas generales en Latinoamérica y por qué es importante visibilizar, porque creo que para nosotros, desde nuestro medio de comunicación y como persona, hablar de 8 de marzo, hablar de mujeres, para nosotras es importante visibilizar también el trabajo que hacen nuestras mujeres de las comunidades originarias, ¿no? Que son estos problemas que enfrentan, y de ahí nace pues esta forma de organizarse para defender toda una vida, toda una historia. Y bueno, en estas imágenes que aparece, pues se ve estos acuerdos, decisiones que toman las comunidades para tratar de afrontar estos problemas que están acá en la lista, y de ahí, de estos puntos se puede desglosar muchos tipos de violencias que existen. Y en la parte de abajo, creo que había otra, y ya de ahí ya termino, ya me callo. Esta son fotos que he tomado de las veces que hemos ido a las zonas, de las diferentes zonas donde acompañamos. Son fotos que he tomado. ¿Y por qué? Porque existe esto que decía, la conexión entre mujer, comunidad y la naturaleza, porque así está destruida, ¿no? Así está. Entonces, y al final puse pues esta foto, que no es algo desconocido creo que para ustedes, que todos estos problemas se suma a que las mujeres pues sufran de escasez de agua y sean ellas las que tengan, también los hombres claro, caminar 1 hora, 2 horas a conseguir este líquido, y pues digamos, y nada, sí, eso lo dice todas las imágenes, ¿no? Okay. Muchas gracias, Leticia. Sí. Al final vamos a intentar tocar las diferentes causas también que entre culturas defiende, y entre ellas la justicia socioambiental aquí. Pero ahora le toca a Laura que nos cuente un poquito también sobre la educación y qué hace entre culturas al respecto. Vamos a poner el vídeo primero, ¿o prefieres empezar al final? Vale, pues vamos un poco a que ya nos cuente. Hola.
Si no me oís me decís, y lo hablo bajito normalmente. Bueno, yo os voy a contar un poco, la idea es contextualizar un poquito qué hacemos en Entreculturas con respecto al tema de la equidad de género. Bueno, principalmente defendemos la equidad de género, ¿no?, como un derecho humano fundamental. Es una de las causas, como decía Rocío, que trabajamos, una de las 5 causas que mueven nuestro trabajo, pero además yo creo personalmente que al final el género, ¿no?, es algo que es transversal y que no podemos hablar de cooperación al desarrollo, no podemos hablar de justicia social sin hablar de la igualdad de género, ¿no? Nosotras por eso prestamos en nuestros proyectos una especial atención a mujeres y niñas, ¿no?, que sufren violencia por el hecho de ser mujeres y de ser niñas, pero además también tenemos como varios proyectos específicos que tratan esta temática. Son muchos, entonces os voy a intentar así como no profundizar mucho en ninguno, un poco general, y luego si queréis hacer preguntas sobre algo concreto os lo desarrollo. Uno de ellos sería en concreto La Luz de las Niñas, que es del cual yo me encargo de la comunicación. La Luz de las Niñas es un programa en el que estamos ya desde 2012 en 17 países de África y de América Latina. Y bueno, el principal objetivo pues, es visibilizar la violencia que sufren las niñas en distintos países del mundo y también pues erradicar, bueno, pues es muy ambicioso, pero bueno, intentamos, ¿no?, luchar para erradicar esta violencia que sufren. Principalmente Luz de las Niñas, aunque trabajamos con muchos tipos de violencia, pero así los tipos de violencia principales que tratamos son mutilación genital femenina, matrimonio infantil, violencia sexual y otros tipos también de abuso, explotación, trabajo infantil, etc. La Luz de las Niñas también tiene un componente, sobre todo intentamos, aunque el nombre suena muy cursi, pero luego realmente el proyecto en sí es bastante cañero. Y la idea es que las niñas pues, estén un poco al centro, ¿no?, del proyecto, es decir, que tengan un rol también activo las propias niñas en su propio cambio, ¿no? También tenemos una parte muy importante de incidencia política en este proyecto, es decir, yo creo que al final, pues, por muchos proyectos que tengas, ¿no?, de intervención directa con las niñas y tal, si luego no hay un marco normativo, legal, tanto a nivel local como a nivel internacional, que proteja a estas niñas que sufren violencia, pues de poco servirá los proyectos que estemos haciendo. Por eso hacemos también mucho de incidencia política. Por otro lado, también tenemos programas de atención específica a mujeres migrantes y en situación de desplazamiento en general. Por ejemplo, la campaña que tenemos con Alboa, Mujeres en Marcha, en la que sobre todo denunciamos, ¿no?, o sea, pedimos a los gobiernos que redoblen los esfuerzos para que las mujeres puedan tener una migración segura y acompañamos a estas mujeres, por ejemplo, pues, con acompañamiento psicológico, medios de vida, capacitación para el trabajo, durante todo el proceso, ¿no?, desde el origen hasta el tránsito y luego destino, en diferentes países, por ejemplo, en Sudáfrica, en República Democrática del Congo, etc. Luego también, por otra parte, tenemos un programa que se llama Maestras, que está dedicado, bueno, su propio nombre ya os lo podéis imaginar, no solo desde el punto de vista de aumentar el número de mujeres en ciertos países que se puedan dedicar a la profesión docente, porque creemos que también es importante, sino que también hay un doble objetivo, ¿no?, que es que nos hemos dado cuenta a lo largo de estos años de trabajo con niñas, para las niñas es muy importante tener un referente dentro de la escuela. Muchas veces la escuela es el único espacio seguro, ¿no?, que las niñas tienen en ciertos contextos, y el hecho de tener a una figura, un referente, es muy importante. También para denunciar, ¿no?, ciertos tipos de violencia que sufren. El año pasado hicimos un informe en Sudán del Sur sobre las distintas violencias y barreras educativas que enfrentan las niñas en Sudán del Sur, y una de las muchas cosas que salieron, no me acuerdo exactamente el porcentaje, pero más de un 80% de las niñas nos decían que se sentían mucho más seguras en la escuela cuando tenían una figura femenina, pues la de una maestra, que estuviera presente, ¿no? Entonces, por eso también la importancia de este tipo de programas, del programa Maestras. También no trabajamos solas, trabajamos también en coalición, porque creemos que es un tema que requiere también, ¿no?, de un esfuerzo conjunto de las organizaciones. Tenemos una coalición en concreto que se llama No Quiero, y en esta coalición trabajamos de la mano de Save the Children, Amnistía Internacional y Mundo Cooperante. Esta coalición está enfocada sobre todo en denunciar los diferentes tipos de violencia que sufren las niñas y muy centrada también en el matrimonio infantil.
Llevamos ya varios años trabajando juntas, haciendo varias acciones y sobre todo también pues eso, pidiendo, ¿no?, a los gobiernos, exigiendo una protección efectiva de los derechos de las niñas. Por último, así para ir terminando, no solo cuando hablamos de género y de lo que se hace en Agriculturas, no solo trabajamos en cooperación al desarrollo, también tenemos proyectos en España de educación formal, de educación no formal, y en este sentido es muy importante la coeducación, ¿no? Nosotras trabajamos pues generando herramientas, ¿no?, educativas para conseguir también empoderar a la ciudadanía, y para ello el tema de género es muy importante para conseguir un impacto, ¿no?, una educación transformadora. Y básicamente en la coeducación lo que trabajamos es pues identificar los estereotipos sobre lo masculino y lo femenino que puedan, por ejemplo, estar en las aulas, ¿no?, e intentar trabajar para erradicar ese tipo de estereotipos y poder llegar, ¿no?, a tener un impacto, a tener una educación transformadora. En ese sentido tenemos también una página que se llama Rede, que es nuestra página en la que podéis encontrar muchísimos productos, digamos, sobre coeducación, y podéis acceder también a ella. Y así como tocando todos los puntos muy en general, sería eso. Luego, si queréis, sobre cada uno de estos puntos se puede hacer una presentación entera. Pero bueno, así una visión. Gracias, Laura. ¿Quieres que te pongamos entonces el vídeo? Ah, sí, pues mira, el vídeo. Este vídeo en concreto es de la campaña La Luz de las Niñas, y también, o sea, yo sé que estamos haciendo esta charla, ¿no?, en torno al Día de la Mujer, pero algo muy importante es que muchas veces esta violencia comienza ya en la infancia, ¿no? Entonces, si trabajamos con las niñas, podemos también, lo que quería que vierais es que las niñas, digo, por contextualizar un poco el vídeo, porque a lo mejor no se entiende mucho, las niñas de los diferentes países en los que trabajamos, ellas han estado reuniendo en consejos locales, como os decía antes, ¿no?, que tengan un rol activo. Estas niñas han, por supuesto, con la supervisión y con el acompañamiento de personas especialistas, han creado un manifiesto con 10 puntos de lo que ellas piden. Son niñas pues, de Kenia, Sudán del Sur, Nicaragua, Honduras, niñas que se han unido de muchísimos países, y esto es un poco como un vídeo resumen de las diferentes acciones de incidencia que ellas han hecho a nivel local en sus diferentes países. Nuestro derecho a vivir sanos y salvos. We want to go to school. Este manifiesto es fruto del trabajo de más de 100 niñas de 11 países reunidas en 11 consejos locales. Estamos pude conocer a nuevas estudiantes y a profesoras, las cuales me acompañaron y me aprendí nuevas cosas como la sororidad. La revolución también me gustaría que legalicen o tengan una ley en donde diga que no es permitido que nos quiten a nosotros el derecho a la educación, que tenemos que estudiar sin importar de dónde vengamos, las razas que tengamos. So far as we are different, I believe that we can make a difference in this world. Pues muchas gracias. Espero que os hayáis llevado cositas importantes de lo que ha ido comentando Laura. Y antes de mi famosa pregunta cero, voy a darle unos minutitos a Andrea que se introduzca de nuevo, porque hemos estado casi 2 horas con ella desde por la mañana. La conocemos la mitad, pero como hay caras nuevas, voy a permitirle un poquito de espacio también para que os comente qué hace, a qué se dedica, por qué está aquí sentada con nosotras. Introducción parte 2. Bueno. Hola, buenas tardes. Soy Andrea Londoño Ríos. Como lo decía pues, hace un rato la compañera y para quienes me escucharon en la mañana, originaria de Abya Yala. Me parece interesante porque me lo preguntaban ahorita, pero ¿por qué se están refiriendo a como Abya Yala? Entonces quiero aprovechar esta introducción también para decir el por qué, porque creo que es interesante, ¿no? Abya Yala es la manera como los pueblos originarios del Caribe y la parte que cubre América y el norte del Perú, Ecuador, toda esta parte,
nombraban el continente americano como territorio de vida, ¿no? Y ahora que estamos o que venimos siendo mucho más conscientes, quienes somos originarios de este territorio, de la importancia de resignificar y hacer un reconocimiento de que había un antes y que estamos ahí de múltiples maneras, incluidas las maneras combativas, pues queremos también reivindicar nuevamente el uso de esta palabra como Abya-Yala para nombrarnos como las hijas, los hijos de este territorio, nuestra América. ¿Qué más puedo decir? Bueno, pues en este momento hace parte de mi transitar por la vida esta condición migrante que me ha traído a este, llamémoslo, norte global, y que también ha generado unos cambios en mis apuestas y en los espacios a los que me vinculo y a mis luchas como más recientes y más actuales. Entonces ahora, como para decirlo, me muevo un poco en eso, en hacer un ejercicio de posicionar el discurso desde mi lugar, también como mujer feminista, ahora practicante del feminismo descolonial, también como de poner la voz en eso. No busco poner la voz ni de los indígenas, ni de la población afro, no. Intento poner mi voz y desde ahí, pues cada quien que amarre lo que tenga que amarrar. Hago parte en este momento de una colectiva que se llama Amazonas, en las cuales pues estamos reunidas mujeres migrantes también en nuestra revisión un poco de nuestros posicionamientos y también acompañando ese proceso de migración y las preguntas, y que no son solo preguntas, sino todo lo que puede generarse a través de la migración. Y bueno, también pues como batuquera tocó el zurdo, tercera en una batucada, me gusta mucho como ese lugar también desde hacer ruido, porque creo que es otra forma de comunicación. Y bueno, yo creo que ya, porque finaliza el punto 2 de la presentación. Bueno, pues entonces ahora saludo a la gente que está conectada online. Me comentaba David que hay un encuentro de delegaciones, hay más de 40 personas conectadas. Os invito también a levantar la mano si queréis hacer preguntas vosotros. También al resto, os lo recuerdo. Nada, pues tenemos aquí a 3 mujeres, 3 vidas, 3 vivencias, 3 caminos distintos, pero que a su vez tienen muchas cosas en común: educación, colonialismo, justicia socioambiental. Van a responderos a las preguntas, como bien saben, van a proponer puntos de vista nuevos seguro, vamos a aprender en cierta manera también de lo que ellas conocen, de lo que ellas saben y cómo van a aportar a las preguntas que vayamos poniendo. Y la primera pregunta la voy a hacer yo para incentivaros un poquito y para calentar un poquito el terreno. Pues como pregunta cero, os pregunto qué mirada deberíamos aportar a nuestra visión del feminismo. Y cuando digo nuestra, me refiero a todos vosotros que estáis aquí sentados frente a nosotros. Quien quiera. Yo ya lo estuve 2 horas y media. Empezar por allá. ¿Alguien del público se anima a contestar? ¿O le pasamos de nuevo la pelota a ellas? Me da que vais a tener. Yo, una de las cosas más importantes que creo que tenemos que aportar es justamente el saber en qué espacios tenemos más que estar o no. Entonces, creo que mis compañeras tienen justo mucho más que Entonces, ¿cómo? Pues yo, bueno, digo yo como persona, y de repente me cuesta mucho no dejar de hablar desde el área o lo que me toca hacer, porque como lo decía antes, o sea, comparto mucho porque yo también pues, vengo de una comunidad originaria. Y entonces esta pregunta hace rato que nos la decía Rocío, yo me quedé pensando, digo, bueno, o sea, ¿qué podemos? O sea, yo, Leti, ¿qué puedo aportar? Y yo creo que primero, o sea, para mí, desde donde estoy, primero cuestionarnos. Al menos a mí me ha ayudado mucho en lo personal un cuestionamiento mío desde mi cultura, desde esta forma de conectarme y hacer redes
con las propias mujeres. A mí eso me ha ayudado mucho escuchar, porque una cosa que aprendí bastante y ahora lo tengo que aplicar de manera constante es la escucha. Porque cuando yo hablo de violencias, no hablo de lo que viven ellas, de lo que también a mí me toca vivir en los espacios públicos, en la calle, en el transporte público, ¿no? Y a mí me gusta que me escuchen. Entonces, una cosa que he aprendido es que las mujeres llegan y es cuestionarme, oye, Leti, ¿estás escuchando a las mujeres que te están diciendo que viven diferentes tipos de violencia, de abuso sexual, económica, psicológica? ¿La estás escuchando, no? Entonces, una es un cuestionamiento mío desde mi cultura, sin dejar lo que soy, porque algo que me ha pasado mucho en los lugares que he estado me dicen, bueno, yo no sé si a Andrea a lo mejor no le ha pasado, pero a mí me pasa mucho. Oye, si tú eres una mujer originaria, ¿por qué no portas tu vestimenta, no? Tradicional. Eso me han cuestionado muchísimo. Entonces, eso también de ahí viene este trabajo interno mío, y yo creo que también desde los que estamos aquí, si están aquí es porque se están cuestionando algo. Si están trabajando algo interno, ¿no? O sea, yo lo trabajo desde mi cultura, desde mi forma de vida, desde que crecí y también desde el espacio ahora que estoy, ¿no? Entonces, eso para mí ha sido clave y eso es lo único que, o sea, que puedo decir, ¿no? Y del cuestionamiento, pues claro, nace otras cosas. Eso, ya. Okay. Gracias. Sí. Me repite la pregunta. ¿Qué deberíamos aportar? ¿Qué miradas deberíamos aportar a nuestra visión del feminismo? Que me tengo que recoger mucho en tus palabras, porque, vale, la pregunta, ¿no? Porque, ¿de cuál feminismo? Tendríamos que empezar como por ese lugar. ¿De qué feminismo estamos hablando? Para quienes, en nuestro caso, vivimos el feminismo de Occidente y lo aprendimos, ¿no? Porque lo aprendimos la primera hora, la segunda, de toda su historia. También fue el proceso de aprenderlo desde ahí, también el proceso de desarmarlo para encontrarnos con que ese feminismo como tal, pues es un feminismo que no nos toca o que finalmente en un punto de su concepción y de sus argumentos, pues nos excluye, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me planteas si yo, Andrea, siendo originaria de Abya Yala, lograría saber cuáles serían como los trajes que simbolizarían mi vida, no los encontraría. No los encontraría porque en el asunto también de la historia de mi familia, supongo que hubo un borrar esa historia de identidad, ¿no? Porque la identidad indígena, la identidad cimarrona, fueron identidades que en el transegar me imagino que se fue buscando blanquearlas. Entonces yo, cuando he tenido estas conversaciones y he preguntado como cosas como ellas, no he podido encontrar nada de esto porque, claro, me reconozco como mestiza, me reconozco como que lo mío quizás tiene más de, si me pongo a revisar el árbol genealógico, seguro que van a buscar encontrar por dónde llegamos. Ay, no, nosotros llegamos salimos de Cádiz, o seguramente éramos, pero no, no voy a encontrar desde ese lugar el que haya me nombro, desde dónde en este territorio, de dónde ven. Entonces está el asunto por la inquietud y creo que estamos en el punto de preguntar, ¿no? De poder con el feminismo, de donde sea, poder mirar a qué nos invita a generar nuevos debates y nuevas miradas. Porque es el feminismo que también, sí ahí hablamos, entonces es poner las voces, y aquí yo quiero decir, qué valioso es encontrarme con una mujer que hace parte también de Abya Yala, que viene de una historia en Veracruz y alrededores, moviéndose en un escenario en la cual no es la sujeta de investigación, sino que es la sujeta también que pone un lugar de discurso y pone un lugar de saber. Y que ese lugar de saber no sea reconocido, como nos pasa a muchas, o lo vivimos mucho quienes venimos del sur global, que si contamos la historia de la felicidad o la historia de lo bien que nos va o de algún proyecto, pues no tiene gusto,
porque ¿dónde está la historia del sufrimiento? Cuénteme la historia desde el dolor, para un poco también en Occidente podernos regodear en los privilegios, y eso es diferente. Entonces, como también es visto, y luego vuelvo a lo del feminismo, es, pues abracemos entonces estos diálogos para mirar las experiencias de otras, desde los escenarios que son también el hacer colectivo, el hacer comunitario, el poner como preguntas incluso a la idea de desarrollo y a esas otras miradas. Creo que hacia ahí tendría que ser la visión, que si las prácticas feministas que estoy haciendo se me están quedando cortas en hacer visible la realidad de la otra, que no es que yo cuente la realidad de la otra, sino que la otra cuente su realidad. La mujer negra no tiene por qué ser hablada por la voz de otras mujeres. La mujer indígena no tiene por qué ser hablada en la voz de otras mujeres, máxime si no hacen parte de vivir la misma matriz de opresión que a ellas las recoge. Las indígenas, las negras, las mestizas, todas tenemos que hablar desde nuestro lugar y no ir contando las historias de vida de las otras. Creo que desde ahí tiene que ser la invitación a los feminismos a que nos permitamos escuchar y nos permitamos mirarnos de manera horizontal, porque también creo que muchas veces en la mirada nos han puesto una mirada en la que parece mamá occidente me habla, mamá occidente me corrige, me da el lugar al cual yo también debo aspirar llegar. Y quizás ya muchas nos estamos planteando, yo no aspiro llegar o llegar más a este sistema, porque tu sistema es un sistema que se está autodestruyendo. Yo quiero llegar o quiero habitar otro lugar en este sistema que sea desde otras lógicas que me hagan ser más consciente de mi territorio cuerpo y de mi territorio tierra. Yo lo dejaré. En este comienzo, para la mesa redonda, a ver, ¿quién es el valiente que pone la siguiente pregunta sobre la mesa? Lucía. Hola. Voy a recoger el territorio tierra que acaba de decir Andrea y responder o traer a España la pregunta que nos lanzó Leticia, que se quedó un poco abierta sobre qué problemas medioambientales teníamos o estamos viendo, al menos desde mi generación, que nacida en los 90, final del siglo y crecida en los 2000, porque yo vivo en Andalucía, bueno, soy de Andalucía, del sur de España, que tenemos mucho en común con otros sures, aunque no nos queremos reconocer a nosotras mismas, y estamos viendo una sequía enorme. Y entonces, intentando un poco establecer este diálogo, creo, de feminismo interseccional, también para compartirte cómo nuestros padres vivieron, o al menos la generación de mis padres, en una época de bonanza, una ilusión de una España que tiene unos sueldazos, que crece y que nada más que hace exponencialmente avanzar, y de repente nos encontramos con no tener, vamos, es que hasta en Barcelona están limitando, por ejemplo, los recursos de agua, en Andalucía se va todo a macroinvernaderos sustentados por personas migrantes, sobre todo del norte de África, y mujeres que vienen en condiciones de esclavitud a trabajar para poder tener la mejor fresa de Europa y poder ser pioneros en eso, mientras nosotros nos estamos quedando sin agua, por ejemplo. Recuerdos de los parques que mis padres me cuentan que ya no existen, o que me han hecho la excursión de llevarme, y ellos mismos se sorprenden de que ese paisaje que hace mucho que no visitan ya no están. Entonces, nosotros muchas veces desde Europa tenemos la idea de una Latinoamérica virgen y llena de forestación, ¿no? Cuando aquí a lo mejor también era, porque hay un dicho que se decía que de los romanos, de que tú soltabas una ardilla en Cádiz y podía llegar hasta el norte de España, que es el País Vasco, y no tenía que tocar el suelo porque estaba lleno de árboles. Entonces, como esa deconstrucción de nuestra idea del territorio tiene mucho que ver con lo que también nos cuentan o nos contáis, que yo creo que son referentes, porque vosotros al menos estáis teniendo la conciencia en el momento de que podéis hacer cosas para que el territorio no esté tan destruido como el que ya nosotros nos estamos encontrando, mi generación se ha encontrado. Entonces, para mí ver y escucharte me hace mucha ilusión, la verdad.
No está mal la respuesta, ¿no? No, está bien, está bien. No hay reglas. Podéis contestar las preguntas que pongan ellas o podéis hacer vuestras propias preguntas también. Cuéntanos. Con permiso y dando las gracias a la organización y a vosotras por lo que nos podéis aportar. No, dando las gracias a todos por lo que podéis aportar. Yo voy a coger el guante a la compañera, ¿vale? Yo soy de la edad de tus padres. Soy del año 61, he estudiado en un colegio que era solo de niños, el cambio de maestro, y el último año un poco cambié a la coeducación y se notaba un cambio tremendo. Contestando lo que tú decías, pasamos a una evolución donde nosotros recibimos lo mejor de nuestros padres que vivieron la guerra civil y nuestros padres eran pobres. Entonces nos dieron todo lo que nos podían dar. Y el problema actual que yo veo, yo he sido docente, ¿vale? Hasta que me acabo de jubilar, entonces yo sí veo en los jóvenes una carencia que es muy parecida a la crítica que se ha hecho tú de Occidente. El modelo de Occidente está fracasando. ¿Por qué? Sí, pues los jóvenes pueden salir y pueden salir a una discoteca, les dejamos el coche de papá, ¿vale? Para que viajen, pero no tenéis algo que es fundamental. Y no tenéis independencia. No podéis alquilar como están los alquileres. No podéis comprar como están las ESA. Y en algunos casos no os podéis independizar porque los contratos que hay son de pena. Y porque trabajáis 20 horas. Eso lo extrapolo a la vivencia vuestra. Llegamos, yo creo que a algo parecido. Eso sí, con wifi, con televisión, con Netflix y nosotros sin ello. Pero aquí se invierte y estamos en un fracaso desde mi punto de vista generacional y desde el punto de vista económico. Apoyo lo que tú has dicho totalmente. Yo creo que ya de hecho la vida en sí, si analizamos las radios, no solo fuera, sino aquí en España, la referencia muy pequeña son las maestras. De hecho, tú vas a una posición o vas a lo que sea, a un acto público y maestras es el 83%, ya me molesta buscarlo, y maestros el 17%. Fijaros la importancia y ahí es donde se cogen, digamos, las referencias. El resto, no hace falta que, yo creo, que adoptéis y que aportéis educación formal o no formal, porque vosotros sois maestras también, porque sois referencia para el pueblo al que representáis. Y agradeceros, da gusto. Muchas gracias. ¿Habéis escuchado lo que ha compartido el compañero? Muy bien. Si no, por favor, hacednoslo saber. Sin duda alguna. ¿Alguna otra pregunta, María? Yo tengo una pregunta para los dos. ¿Se me oye? Vale. A mí me gustaría saber, me gustaría que nos enseñaseis, nos mostraseis qué otros modelos podemos aprender nosotros en un proceso que creo que tiene que ser también bidireccional y que hemos comentado antes, que es decir, el proceso de descolonización es también nuestro, interno, de un proceso de autocrítica, y a mí me gustaría poder imaginar o que me contarais y me enseñarais qué otros modelos de cuerpo o de naturaleza o de feminismo se pueden vivenciar aquí, podemos empezar a ver aquí para ir desmontando nuestra propia colonización. No problema, Andrea. ¿Qué otros modelos podemos vivenciar? ¿Cómo generamos que, yo lo he puesto en algunos lugares, no sé si a Leticia, bueno, a todas, porque nos pasa. Hay veces ahí está la pregunta por qué nos es tan importante desde el ego, y Leticia lo decía ahora, como a mí me gusta ser escuchada, que a veces nos cuesta escuchar. ¿Cómo generamos las estrategias para que brillemos de forma colectiva? Creo que una de las preguntas que podemos hacer, y lo estoy intentando embarcar como en la lógica del feminismo de Occidente, así, que ha sido como mostrar el brillo desde lo individual, ¿no? ¿Cómo puedo ser yo quien frente a resolviendo la vida llevando el desarrollo y brindando respuestas? Yo pienso que también estamos en una apuesta, y ahí me parece que ha estado también más ese punto de cuando construimos ese feminismo de Abya Yala, porque también hay el asunto
por hacer procesos colectivos, ¿no? Lo comunitario siempre ha estado como en el proceso de consolidación de los territorios, porque tenemos algo que a veces se ha perdido acá: no confiamos en el Estado y no confiamos en lo militar. Porque lo militar también para nosotros en el territorio fue una imposición, que con que llegaron a imponernos la cultura y a imponernos el desarrollo. Entonces, aunque nos lo siguen machacando, por otro lado, lo que recibimos es la respuesta violenta de ese lugar. Y frente a eso sí ha habido normalmente, históricamente, una respuesta de tejido comunitario para hacer frente a y para reclamar y posicionar la defensa del territorio tierra, del territorio agua, de todo, o sea, de todo lo que tenemos que hacer. Creo que por ahí hay una búsqueda y una mirada a la que se le ha hecho poco, al feminismo de base y al feminismo comunitario y al feminismo que teje esa red de cuidados y que lastimosamente se está perdiendo. Yo también habito a Andalucía y claro, yo recuerdo que para mí el proceso de crianza era un proceso de crianza en el que yo podía estar en la calle y estar jugando, pero si mi mamá no estaba mi papá, y yo estaba rompiendo o trascendiendo el límite y la barrera esa invisible de hasta dónde podía ir, que lo hacemos, ¿no? Como, pues yo recuerdo cómo jugar, pues basta el árbol tal, basta no sé qué, a medida que creces te ampliaban la frontera, pero si yo me ampliaba esa frontera, ya era cualquiera otra de esa red comunitaria la que te decía: ¿usted para dónde va? ¿Usted qué está haciendo? Vuelva al lugar en el que todavía podemos manejar eso. Y creo que eso hace parte de esos asuntos acá que para mí es muy común. Si estoy allí y estoy preparando algo en la cocina, mirar y decir: ay, que se me acabaron las papas. Marle, salir y decir a la vecina: Marle, regálame papas, regálame arroz. Pues mira, ahorita le paso arroz con leche. Ahorita yo le voy a traer porque usted me está brindando algo que yo lo hago. Aquí es muy difícil ya, y la gente lo recuerda en Andalucía, y yo me he visto acá decir: ah, pues voy a ir a tocarle a la vecina al frente, pero no, al frente no sabemos quién vive. ¿Cómo vamos a dejar de saber quién está al frente? ¿Quién hace parte de nuestra red de cuidados? Porque ahí vuelvo y me recojo. Esa red de cuidados no la están dejando aquí, no la están dejando a la población que migra, pero nos odian. No nos quieren ver, pero no estamos tejiendo las relaciones en torno a: ¿me ves como otro en esa horizontalidad o no me ves? Cuando este sistema que está en esta posición nos plantee preguntas, ¿que va a venir el Estado a plantearnos las soluciones o lo vamos a hacer desde la comunidad? Lo dejaría por ahí. ¿Sí respondí? Sí, me respondiste. Bueno, yo un poco como para responder esta pregunta, bueno, justo, bueno, las imágenes, un poco para poner unas imágenes, más desde la parte del cuidado, a ver, bueno, esa, más abajito, bueno, hay otra, perdónenme, es que luego puse muchas imágenes. Bueno, ajá, hay una que dice, bueno, creo que es, no sé si es la penúltima, no alcanza a ver dónde está la. Bueno, alguien dice como formas de cuidar el territorio y género. Hay varias fotos de mujeres. Bueno, una forma en la que nosotros cuidamos mucho, y yo lo quiero compartir, algo que he aprendido mucho de las propias comunidades náhuatl, y mi papá me lo contaba desde otras palabras, más o menos por ahí. A ver, había otra, creo que no sé, la en medio. Esa. La anterior. Es que ya no sé cómo está, mira. Sí, esa. Yo le puse formas de defender el territorio, y algo que me decía mucho mi papá es que nosotras en las comunidades, en general hombres y mujeres, siempre pensamos y hacemos las cosas en lo colectivo y no en lo individual. Por ejemplo, en estas fotos que puse, para mí era importante porque al lado, justo en esta foto, es una abuela que estaba, ella es curandera, se le dice curanderas a quienes cuidan o sueñan para defender el territorio.
Y entonces mi papá me decía eso, es que nosotros acá pensamos en lo colectivo y no en lo individual. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando hablamos del cuidado, o sea, yo no hablo, Leti, ni de Veracruz, de que yo defiendo el territorio nada más de mi estado, sino que más bien estamos defendiendo, o sea, todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y entonces, en estas fotos que me gustó mucho ponerlas, porque las veces que he ido, las mujeres siempre nos invitan, o principalmente a mí me invitan, oigan, pues vente, ¿no? Te vamos a hacer una limpia para alejar los malos aires. Y en estas fotos me gustó mucho porque ellas, antes de empezar a sembrar, ahora en México hay 2 siembras al año, en mayo inicia la primera siembra. Entonces tiene que trabajar mucho antes. Antes de sembrar, las mujeres ofrendan, le dicen hacer el ritual, le agradecen a la tierra, pero antes también le piden a la lluvia, al Tlaloc, allá el dios de la lluvia, para que llueva, para que esa siembra que van a hacer en ese proceso pueda haber cosecha para la gente, ¿no? Y entonces nos han enseñado mucho una forma de no olvidar, principalmente a nosotras las jóvenes, porque es importante agradecer a la tierra donde estamos pisando todos los días. Y en estas fotos yo me acuerdo mucho que la primera que me sorprendí, que eso yo no lo había visto, aquí todos toman cerveza y vino. Bueno, entonces allá también nos encanta la cerveza, pero antes de tomar la cerveza, la gente acostumbra a darle un chorro a la tierra. No es como que yo lo compro y me echo como si fuera agua, sino que primero le echas una gotita a la tierra. Y esa es una forma de que primero le tienes que dar de tomar a la tierra a la que nosotras la concebimos como nuestra mamá. La tierra es una mujer, el agua es una sirena, así la miramos. Y algo que hemos aprendido, yo de niña me acuerdo mucho, que mi mamá se levantaba a las 4 de la mañana. A veces las tienditas chiquitas estaban cerradas. Y entonces, un elemento muy importante como la tierra, el agua, el fuego y el aire, el fuego se comparte. Entonces, me acuerdo que mi mamá se levantaba, bueno, decía, no tengo cerillos para aprender a hacer lumbre. Llevaba la hoja de maíz, agarraban 2 hojas de maíz y se iba con la vecina, porque en la cocina se ve hacia afuera que ya hizo la lumbre. Entonces iba y le decía que le regalara pues un poquito de, en este caso, de lumbre, de fuego, para que ella hiciera también su lumbre para empezar a preparar la comida. Entonces en las comunidades hemos aprendido mucho a compartir desde los elementos que tenemos, y entonces eso se ha estado reforzando con el ritual para que no se pierda. Aprender a agradecer lo que tenemos a nuestro alrededor, y antes de pensar nosotros en lo individual, yo como Leti quiero comer, pues yo no tengo que pensar nada más en mí, ¿no? Sino que a lo mejor mi hermana, mi vecina no tiene maíz, o sea, veo cómo yo lo comparto. Entonces, de esa manera hemos aprendido, pero también una cosa importante es que en este proceso nos ha costado mucho también enseñarle mucho a los jóvenes, porque también esta forma de agradecer le han perdido muchísima fe. Hay muchísima gente que nos ha dicho, pero ¿por qué lo hacen? ¿Cómo crees que la tierra te va a escuchar? O sea, de verdad, o sea, ¿cómo sabes que te está escuchando, no? O sea, ¿por qué hacen todavía eso? O sea, mucha gente nos ha cuestionado, y estos elementos importantes que aparecían en la foto también tienen su propia música. Yo siempre pongo el ejemplo, a nosotros las personas nos encanta bailar, cada quien tiene una música en especial que le encanta. Bueno, o sea, la tierra, el fuego también tiene su propia música. No se le pone cualquiera, ¿no? Y de esa forma hemos tratado también desde la radio a decir, oigan, o sea, una cosa no es, o sea, los pueblos originarios no son moda, y tampoco los pueblos originarios y su ritual tampoco, digamos, es algo con la que se tiene que lucrar. O sea, eso sí. O sea, es una forma de vida que por muchísimos años lo han tenido. Estos problemas de las que yo he tratado de vincular con la forma en que lo defendemos no son problemas tampoco nuevos. Más bien, hace tiempo no se platicaba, no se hablaba. Más bien, ahora hemos tratado de visibilizarlo porque lo estamos viviendo todos, y que muchos de esos problemas se comparten. Entonces, una cosa para nosotros es siempre no olvidar que antes de consumir algo es agradecer. Cuando las comunidades van a cosechar el elote,
antes del maíz, las mujeres siempre primero le hablan al maíz en la milpa, porque nosotros concebimos el maíz que es niño y niña. Entonces le hablan y le dicen que antes de consumirte, antes de agarrarte, te quiero pedir perdón, porque también en este monte, en esta siembra, tú has sufrido de aires, de tormentas, ¿no? De inundaciones, a veces o sequía, porque a veces hace muchísimo calor y se pierde el maíz. Entonces la gente dice, pues antes de que yo vaya, estoy pensando que quiero probar un elote, agarro y voy y lo preparo tan fácil, pues no es así. Primero se pide perdón, se da gracias también. Las comunidades nos han enseñado, y yo lo comparto mucho, que en las comunidades siempre estamos pensando en los demás. Cuando alguien se enferma, hay un consenso comunitario, como se ve en las fotos, de ver, oigan, ¿cómo le ayudamos? ¿No? Nos cooperamos cada quien, un poquito de cada quien lo tiene, ya sea en especie o económico, porque al final la familia lo va a necesitar. Alguien se enferma, ya lo sabemos, ¿qué vamos a hacer? Las curanderas, las mujeres, las autoridades. Entonces, una cosa que se está tratando de reforzar, porque también hasta eso muchas veces se ha perdido. La forma de convivir, la forma de vivir, y a mí me pasa mucho, por ejemplo, las veces que me ha tocado ir a la Ciudad de México, o sea, yo no veo si la persona que está al lado mío entró o salió, o sea, no, solo escucho la puerta cerrar y abrir, pero nunca lo vi. Y eso pasa mucho, ¿no? Como estamos, o sea, la ciudad también, o sea, nos ha cambiado mucho en nuestros estilos de vida. Entonces yo las veces que fui, estuve una semana, nunca vi quien estaba al lado mío. Y eso pasa mucho en la comunidad. Decimos que las puertas están abiertas todo el tiempo, porque puedes llegar y la gente siempre anda caminando, ¿no? Pero eso también se ha estado viendo de qué manera se va individualizando. Por ejemplo, a veces o sea, porque es real, de repente llevamos ideas a las comunidades, entonces nuestros territorios lo tratamos de cerrar. Y si se cierra, ya no hay esa convivencia. O sea, los niños allá crecen con toda la comunidad, es curioso, pero de repente tú a tu compañero de 20 años lo conoces desde que nació, por ejemplo. O sea, lo has visto sus problemas, sus momentos felices, pero lo conoces, lo ves, por ejemplo. Y ahora a mí me toca que estoy en una zona de esta de Huayacocotla, es un pueblo, claro, pero también ya se está urbanizando. Y de repente también me toca ver, y a veces a mi vecina no la veo, a veces ni toda la semana. O sea, no la veo, la escucho y me dice, oye, Leti, no te he visto, ¿dónde andabas? Y yo, estoy aquí, ¿no? Pero eso, como que en los estilos de vida comunitarios y lo que me ha tocado vivir también ya en las zonas más de la ciudad, sí cambia mucho. Sí cambia mucho. Yo no me acuerdo quién fue, hace unos días me platicaba, me preguntaba, oye, ¿qué tanto en las comunidades hay una contaminación, no? ¿Qué tanto las comunidades generan basura? Ah, ya me acordé, porque yo le estaba preguntando sobre los contenedores de basura que hay acá alrededor. Y yo le decía que una experiencia que tuve cuando yo me salgo de la comunidad y me voy a donde ahora trabajo, a mí me impresionó mucho que en un día me dije, saqué como la mitad de una bolsa de basura y en la comunidad yo no veía eso, o sea, yo no sacaba esa basura. Y yo me preguntaba, yo, Leti, ¿de dónde trajiste tanta basura, no? O sea, por ejemplo, hasta a eso me refiero como estilos de vida también de repente que no nos, o sea, vamos perdiendo esa conexión con la tierra. Porque alrededor no hay, o sea, alrededor no hay. Yo no sé si aquí les ha tocado como pisar directamente la tierra, conectarse con ellos, o cuando se sienten tristes o estresados y se van a buscar la naturaleza. O sea, yo no sé si pasa, o sea, es una pregunta, porque yo no sé. O sea, pero allá nosotros en las comunidades estamos tan acostumbrados pues de ir al monte, de conectarnos, de no perder esa forma de agradecer a lo que tenemos, ¿no? Porque para nosotras las comunidades, y principalmente a mí, yo ya lo aprendí, que los elementos tienen vida, o sea, también escuchan, también sienten, así como nosotros los humanos. Entonces, o sea,
lo que me ha tocado vivir, lo que me toca hacer ahora, pero también eso de que con todo lo que les he platicado, o sea, no es algo que se está fortaleciendo, o sea, estamos resistiendo porque nos han tratado de quitárnoslo, de decirnos por qué lo hacemos, que eso no está bien, o sea, y eso nos ha dañado mucho, nos ha dolido porque de repente te dicen, ¿por qué lo haces? O sea, eso no es importante, o sea, tú solo siembras lo que tienes que hacer y ya. Entonces también eso te dejan en duda, ¿no? Y de verdad, pues es una resistencia que ahora tenemos, o sea, tratamos de que esto pues vaya creciendo y para que no perdamos esta conexión y esta forma de vida que tenemos. O sea, eso es lo que puedo decir. No es poco, lo que ha dicho. Sí, exacto. No. Veo una manita por allí. Yo tengo un par de preguntas. Más alto, ¿eh? Más alto. Yo tengo un par de preguntas, una para Leticia y una para Andrea. Entonces, me puedo hacer ambas. Sí, ¿por qué no? Fenomenal. Vale, la primera para Andrea, que es un poco retomando lo que has dicho antes, que a veces como nosotros necesitamos entrar en dentro de vuestras historias. No sé si me oyes. Repíteme la última parte. Vale, perdona. Que a veces como, pues en referencia cuando has hablado de venir al norte global y cómo necesitamos nosotros mismos, la gente blanca que os escuchamos, centrar como el dolor de nuestras historias, centrarnos ahí porque no somos capaces de dar este hueco para la celebración de la felicidad y del bienestar vuestro. Y tenía una pregunta. Mi pregunta realmente es, pues yo creo que hemos avanzado desde el punto de negar vuestras voces, vuestras experiencias, a quizás ahora, que yo creo que no nos podemos desligar tan fácilmente como personas blancas, que quizás estamos haciendo un ejemplo, o sea, un ejercicio de escucharos, ese complejo de Salvador Blanco de que es tan difícil soltarse, quizás que si, pues yo creo que ahora lo que estamos haciendo es básicamente no usaros, pero quizá como tomaros como maestras y no, por ejemplo, la pregunta que ha hecho una compañera que me ha reforzado ese pensamiento, que es preguntaos a vosotras qué es lo que tenemos que hacer, que es algo que me pasa, por ejemplo, al hilo de que ayer fuera el 8M, quizá como esto que ahora los hombres te dicen, ¿qué podemos hacer? Y digo, yo no he nacido sabiéndolo como mujer, ¿qué es lo que puedo hacer para reconstruir todo esto? Entonces, ¿qué esperanza tienes? Igual que superamos esa etapa de negaros las voces, seamos capaces nosotros de encargarnos nosotros mismos de construcción y no tomarlos a vosotros como si tuvierais que llevar de la mano como unas madres en ese camino. O sea, pues eso, el dejar la oportunidad de centrarnos también en vuestra felicidad y no necesitar de vosotros o no usar vuestro trabajo y vuestras voces y vuestros cuerpos para callar como esa conciencia. O sea, pues eso, como que en qué momento. Una pregunta larga también. Y bueno, ¿sabemos cómo atenderla? Sí. ¿Pero vas a hacer la otra o...? No, si digamos? quieres. La puedo hacer luego. Si no se me va a olvidar. Vale. Pues sí, ahora. Creo que te estás dando la respuesta y nos estás dando también como respuesta en eso. No traemos, y también desde la mirada que estamos posicionando, lo empezaba esta mañana en la jornada, decía, ojo, que lo que traemos es preguntas. Estamos intentando también ser quienes recuperamos parte de la historia, ¿no? Porque hay mucho de la historia que desconocemos. O sea, y yo creo que a nosotras nos pasa, quizás no a todas, pero desconocemos, ay, que vivían un imperio. ¿Cómo es que vivían un imperio? O sea, ¿por qué la historia empieza desde luego y nosotras desconocemos la historia de nuestros imperios, de la representatividad de las mujeres, de que no había un sistema patriarcal en muchas de nuestras culturas, que incluso ahora, por ejemplo, en África, en algunas comunidades, en una comunidad específica, entre las formas de matrimonio que tienen 12, sobre esto pueden leer a Audre Lorde, por ejemplo, una de las formas de matrimonio, una mujer podía ser la que se casase con otra mujer por si había entre ellas una alianza erótico, sentimental, se mantuviese, si quisiesen tener hijos, podían tener hijos, hijas, con un hombre si así lo elegían, pero había entonces un asunto de ese apellido que pasaba entre mujeres y que garantizaba educación, acceso a recursos y demás.
¿Por qué no sabemos de estas formas también de esas otras formas de desarrollo? Entonces no tenemos una responsabilidad ni queremos ser exóticas porque también entonces está lo otro. Hablamos y estamos diciendo un discurso que es político y a veces recibimos como hablan de bonito. Y es como, va. O sea, el discurso queda totalmente invisibilizado porque hablamos bonito. No queremos hablar bonito, queremos poner la voz y querer poder decir lo que estamos viviendo. Lo otro, no tenemos como que tener una responsabilidad porque también podemos estar desconectados. También vivimos en territorios que han vivido la colonia, que han vivido Occidente, y que lo que menos les interesa es relacionarse a personas con el vecino o saber quién es, que también quieren vivir el individualismo. Pues ya está muy bien. Preguntarnos cómo lo tenemos que hacer, yo creo que parte de eso. Hay una responsabilidad que es una responsabilidad personal por conocer y enterarme de las realidades de las otras culturas. Y ahí sería, como para que no se lo gocen y para que no se la gocen, lea. O sea, lea y acérquese a estos territorios desde la lectura, desde la que le guste más, la narrativa histórica, la novela, entienda y también acérquese desde la pregunta, porque no es también como el asunto de la salvación, sino también de cómo cambia la pregunta por el qué necesitas, qué estás necesitando, de alguna manera puedo aportar, porque lo otro también yo a veces lo miro y yo no sé si esto será irresponsable, ustedes, nosotras, ya tenemos instalados unos privilegios, porque yo también en mi hacer como mujer mestiza me instalo en mi territorio desde un lugar de privilegio. ¿Cómo me muevo desde mi lugar de privilegio? Para que mi lugar de privilegio no sea un privilegio que golpee a las otras, sino que mi lugar de privilegio sea un privilegio que me permita ser voz y ser hacedora desde ese lugar en el que estoy. Incluso si eso me implica moverme de ese lugar y bajarme y empezarme a desmontar, pero eso es una tarea personal. Entonces yo creo que es como, el asunto es primero revisarnos cada quien nuestro propio territorio y la manera en la que me relaciono con las y los demás para permitir que se tejan como la interacción. No sé si por ahí lo dejaría yo. Y como nos estamos quedando con poquito tiempo, ¿te parece que pongas sobre la mesa la pregunta para Leticia? La respondemos y tal vez tenemos tiempo para una más. Y antes también tenías la mano tú levantada. Y otra más, si Javi, por ejemplo, luego explica la dinámica del post-it, mientras os los va repartiendo, seguimos contestando preguntas. Allá. Muy bien. ¿Y tu pregunta para Leticia? Vale. Voy a entrar muy vale, es lo mismo, es un poco como la misma idea de la pregunta que le he hecho a Andrea, que es como pues eso, como indígena, que al final son los mayores productores de lo que nos queda de selva y de recursos naturales. ¿Cómo ves cuando llegas a Europa, cuando llegas al norte global? Pues al final yo creo que la pregunta, perdón, soy un poco dispersa, pero la pregunta que has hecho de esta conexión, que si nosotros sentimos esa necesidad de conexión con la naturaleza, que al final yo creo que es difícil, pues, porque aparte de que últimamente estamos en un gobierno que prácticamente cualquier cosa verde que quiera, o sea, que vea, se quita de la ciudad y tal, pero también como sociedad, que al final yo creo que hemos desplazado esa conexión con la naturaleza en pues, de ritmos más rápidos de consumo, de trabajo. Como persona indígena que vive, que ha nacido, no digo tú, sino como esas comunidades indígenas, te lo hago la pregunta como representación de esa. ¿Crees que hay esperanza en este norte en el que vivimos, que estamos tan rotos de esa conexión como, pues, con la tierra madre de la que hablas, de salvar el medio ambiente? O sea, al final, yo creo que estamos muy sumidos en un capitalismo que mucho que queramos, esos ritmos de consumo y de producción, yo creo que hablo de mí intelectual, pero como que nos sepultan un poco esas intenciones que tenemos de cuidar el medio ambiente. Entonces, mi pregunta era, vosotros, como los pueblos indígenas que vivís esa conexión tanto y nos veis a nosotros tan separados, si creéis que realmente el medio ambiente es algo que se pueda salvar. O sea, es como más un poco como tu opinión personal. Igual la mía es un poco negativa. Bueno, muy complejo.
muy complejo porque no es que nosotras en las comunidades vamos a poder salvar todo lo que ya está dañado, ¿no? No sé si decir sí o no, porque más bien tiene que ver la responsabilidad también de la sociedad en general y de todos. O sea, nosotros estamos haciendo nuestra parte en nuestra lucha, pero yo creo que también no es esperar a que los demás salven a los otros, ¿no? Poner todo este problema o cargarle solo a los pueblos originarios. O sea, yo creo que más bien nosotros lo estamos haciendo porque por muchísimos años los pueblos han exigido justicia y que no han sido escuchadas, porque estos problemas, esto que decía, no es nuevo, lo han vivido por muchísimos años. Más bien ahora se está ampliando cada vez estos problemas socioambientales y tipos de violencia, injusticias que nos toca vivir, se ha ido empeorando. O sea, por eso es que estamos tratando como de visibilizar más, porque creo que no es la responsabilidad solo de los pueblos, es una responsabilidad, una corresponsabilidad de todos, de sociedades, autoridades, instituciones, eso, y más bien, no sé si lo vamos a salvar algún día, porque es una tarea para todos. Sí, eso sí nos toca desde nuestros espacios buscar alternativas, eso sí, claro. Y esto de la pregunta que les hacía hace un rato, también era, justo viene desde la alternativa, si ustedes están viendo alternativas, buscando. Las comunidades en todo el continente, también nosotros allá en la Sierra Norte de Veracruz, lo hacemos desde nuestros problemas. De ahí nace, que no nos queremos quedar sin agua, no nos queremos quedar sin alimento, o sea, de ahí ha nacido, pero es una respuesta súper compleja, pero pues estamos haciendo lo que podemos. Perdonad que me hayan sentado. No hay mucho tiempo más. Vengo... en principio no. Voy a dejar que pongas tú ya la última pregunta sobre la mesa. Espero que sea buena. Y ya luego le toca a Javi hacer la suya. La respuesta. Por aquí. Sí. Venga, dos. En poco de cómo hacer, cómo serían estrategias para lidiar colectivamente, era la pregunta anterior. Y respondisteis ambas por pensar en colectivo. Es un interrogante que yo también siento con ello, porque el mundo individual pues, no me gusta nada. Pero ¿qué rol tiene en vuestras tierras la mujer en ese pilar, la colectividad, en esa cultura de cuidado frente al hombre y cómo enlazarlos para que sea un trabajo común? Sí, no pensé que iba a decir algo. Bueno, con estos problemas que ya los he puesto sobre la mesa, ha nacido una forma, primero, que la mujer nunca camina sola, sino que siempre es en conjunto con la comunidad, con las ideas, con las propuestas en las asambleas, ¿no? Entonces, una forma que hemos visto es que las mujeres son las que están realizando actividades de talleres en los diferentes espacios, y cuando digo diferentes espacios, la comunidad, aunque, por ejemplo, las instituciones educativas no ha sido tan sencillo, porque las instituciones educativas de educación, ellos ya tienen su propia estructura, entre comillas. Entonces, las comunidades tratan desde los hogares, desde las casas, tratar de decirles, oye, pues tienes que cuidar esto, lo que tienes, pero también tienes que saber hacerlo. Entonces, una forma entre hombres y mujeres que han estado trabajando es enseñarle a trabajar la tierra, pero también tienes que saber cómo cuidarlo. O sea, pero eso no implica, o sea, no quiere decir que porque sepas trabajar la tierra, o sea, solo hagas eso y pienses en economía y pienses en desarrollo, ¿no? Sino que lo que están haciendo ahora, mediante estos talleres, es empezar a ampliar esta forma de vida que tenemos nosotros, ver que la tierra ha estado cambiando, ya no será como antes por todo los químicos y por todos los megaproyectos que extraen agua, y eso hace que haya una sobreexplotación. Entonces, o sea, ya no da mucho. Están buscando las alternativas de, principalmente las mujeres,
hacer abonos orgánicos. Han sido muy pocas, pero digo, ha funcionado, entre ellas organizarse, en colectivo también con las autoridades comunitarias, y las mujeres ahora hemos visto en las comunidades están tomando cargos comunitarios, porque son dos cosas, el espacio de las mujeres más desde la manera política y también el espacio también de las mujeres en más lo comunitario. Entonces, el hecho que las mujeres tengan estos espacios comunitarios, que asuman, digamos, esta autoridad, ha ayudado a que se piense más desde otras alternativas de cuidado, porque todos los hemos sentido. O sea, es difícil decirle a un niño, oye, cuida el agua porque no tenemos agua, si el niño lo está viviendo. O sea, es muy complicado en ese sentido, pero sí se está tratando de, nosotros le decimos tocar puertas a instituciones que también se platiquen sobre estos temas socioambientales, defensa del territorio, también de género en las comunidades, pero ha sido complicado. Entonces es más afuera, en el hogar, pero también en la comunidad, principalmente en las reuniones. Me dices por el picarillo que ya es la hora. Si no te importa, luego, si te apetece, nos quedamos y charlamos sobre esta última pregunta tuya. Me dicen que hay una pregunta muy curiosa por ahí en la esquina. Laura, sé que también quería preguntar algo. Le damos un poquito de espacio a que presente. Es que es una pregunta buenísima para cerrar el espacio. Por eso hemos dicho, o sea, tiene que ser como la pregunta definitiva. Venga, pues la pregunta definitiva. Es verdad que dejaba para Andrea, pero creo que la puedes contestar las tres, ¿no? Yo al principio cuando has hablado, cuando te has presentado, una de las cosas que has dicho es que ¿No es la voz alta? perdón, es que no tengo la voz alta. Hablo desde soy feminista, ¿no? Te has preguntado como tal. Entonces, y luego has hablado de cómo tenemos que reconstruir esa idea de feminismo occidental y tal. Entonces, yo te preguntaría qué significa para ti hoy ser feminista. ¿Qué significa? Ser feminista. Que tanto Laura como así responder rápidamente, vea, para mí ser feminista es desobedecer. Yo creo que con eso ha sido mi lugar de reivindicación desde que era una chiquilla, ¿no? Plantear como las preguntas desde ese lugar de desobedecer lo que conocí. Y creo que sigue siendo ese mi camino. Y ahora, frente al feminismo descomunal, al feminismo occidental o estas nuevas formas de construirnos o de construirnos, sigue estando como por ese lado de desobedecer, o sea, que esta es la línea y así tiene que ser, y esta fue la primera, ahora la segunda, la tercera, pues no me lo creo, porque hay mucho más de lo que también he ido investigando y he ido aprendiendo. Pues no, somos nosotras solas en los espacios, solas, pues yo creo que yo ya caminé por el espacio de esa soledad y ahora me encuentro en el espacio de que quiero hacerlo con todo lo demás. Habrá quienes estén en el punto de su soledad, maravilloso. Cuando haya caminado por ahí, quizás ahí estemos para encontrarnos o no. Pero creo que la pregunta es, no puede haber como una única línea, porque esa única línea, que vuelvo y me remarco en eso, como lo planteaba antes, que nos ha llevado a que cada cosa es colectiva, en mi propio colectivo, que no me interesa tu colectivo, tú con la lucha del medio ambiente, yo con la lucha de la no sé qué, tú con la lucha de la identidad sexual, yo con la, o sea, todo con, no, quiero que sea un asunto de plan, hagámoslo colectivo y démonos ahí el debate a encontrar los puntos en común más que los puntos de desencuentro. Esa es desde donde estoy ejerciendo mi feminismo ahora. Gracias, Andrea. Laura, que has estado muy callada. Sí, no, yo quería hacer preguntas. ¿No? Yo me llevo la cuña publicitaria entre o sea, yo creo, por llevarme un poco al tema de la cooperación, en esta forma de feminismo, trabajando en cooperación en temas de género y tal, creo que sobre todo estoy en cuestionarme constantemente mis privilegios, ¿no? Hacerme preguntas, no dar nada por hecho. Y justo esa era la pregunta que ya sé que no hay tiempo, pero como Andrea de lo que comentaba, ¿no? De
que este es un poco polémico, a lo mejor es otro debate, pero bueno, o sea, lo que comentaba de los feminismos, del feminismo de Occidente, tal, o sea, es que casi que si ves la cooperación internacional, o sea, a lo mejor está casi intrínseco en el propio concepto de cooperación internacional. Hacemos proyectos para erradicar mutilación genital femenina, matrimonios infantiles, pero claro, ¿cómo hacer eso desde, o sea, como cuál era tu opinión un poco del tema de la cooperación internacional? Bueno, por dejar ahí que lo penséis en casa, que yo me lo planteo constantemente en mi forma de ser feminista, de trabajar, de estar en terreno y de trabajar con niñas y mujeres de contextos diferentes al mío. Gracias, Laura. ¿Leti? Bueno, pues nada más como para cerrar también con algo positivo que va vinculado con esto que hace rato preguntaban. Yo siempre, desde que crecí, y bueno, hasta ahorita siempre me han preguntado eso, porque, bueno, ¿por qué soy tan libre? Eso me lo han preguntado muchas veces. Y justo, o sea, es curioso y raro, porque te digan, no, es que vienes de una comunidad, porque tú eres tan libre, desde mi familia, desde con las personas que me socializo, ¿no? Y me cuestionan muchísimo. Pues más bien, desde lo que hago, acompaño, o sea, yo soy una mujer libre, desde que he nacido, porque creo que la palabra libertad, a lo mejor para algunas es fácil decir, yo siempre he sido libre, pero para muchas no siempre, ¿no? Entonces, yo con esa palabra diría, me definiría. Y con eso también me ha llevado mucho a ahora unas formas de alternativas que las mujeres, principalmente otomíes, les decimos que vienen de la cultura otomí, algunos le conocen como ñañú, están realizando varias actividades un poco también para enfrentar con todo lo que ya hemos dialogado. Las mujeres han organizado para trabajar el café, no dejar de sembrar, es una forma también de enfrentar estos problemas, no dejar de trabajar la tierra. Están trabajando con cajas de ahorro, con bordado, ¿no? Como estos espacios de encuentro de mujeres y que también nosotras, pues desde la radio nos toca, ¿no? Aprender. Y desde ahí también yo he compartido con la libertad que ellas también sienten. Yo me acuerdo que una señora me decía, bueno, yo ahora que estoy aquí en cajas de ahorro, apenas llevan 2 años, pero decía la señora, yo me siento tan bien que de lo que me dan al fin de año, voy a la milpa, llevar la siembra y sembrar y ver que sí se dio mi siembra para alimentar a la familia, a la comunidad, ¿no? Entonces, o sea, no siempre las mujeres te dicen eso. Entonces ella decía, yo me siento tan libre de decir, yo estoy aquí para ver qué puedo hacer para también ayudar a los demás. Y eso ha ayudado a que otras mujeres estén súper interesadas a seguir trabajando en colectivo y que pues también en estos diálogos de encuentro ha sido mucho también para pensar, oye, hacia dónde vamos las comunidades. Nada más, y quisiera cerrar, decirles que donde estamos en Radio Guaya, y porque es importante que yo estoy vinculando mucho ese trabajo que hacemos, porque donde estamos situados casi no hay organizaciones, pareciera que estamos solos. O sea, así se siente, así se ve, pero en realidad nosotras en el equipo siempre nos hemos sentido acompañados y respaldados por la comunidad, que por eso es que este diálogo ha sido mucho de comunidad, porque Radio Guaya ha sido respaldado mucho por las comunidades en general, aunque está en un lugar súper abandonado, porque a veces nos dicen, ¿por qué se vinieron hasta acá donde no hay gente? Pues bueno, es donde se necesita, ¿no? Estar para acompañar estos procesos. Y pues cierro con eso y gracias, y hay que pues seguir buscando estos espacios para también tener mucha empatía, conocer más de lo que pasa a nuestro alrededor. Gracias, Leti. Y ahora, Javi, ¿te apetece dar? Muy rápida. Queríamos ver un poco el pozo que ha dejado esta sesión en cada una y anotar en el post-it qué genera en mí el encuentro entre esta propuesta feminista y la que yo tengo, sea cual sea, ¿no? Entonces, si no tenéis boli, podemos pasar los boli, también hay más post-its. Y ahí en esta sala hay una pizarra para colocar los post-its, ¿vale? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, ¿qué genera en mí el encuentro entre esta propuesta feminista y la que yo tengo? O sea, porque yo creo que ha sido un día de choque hoy, ¿no? De propuestas